Shalom, mis saludos a todos que están mirando en vivo en este tiempo de mi break del almuerzo, obvio, caminando al perro. Una de las cosas que, meditando en todo el tema de esta mañana, tocando lo que es la Biblia cristiana, me vino la idea de que en sí todo el sistema de la respuesta del mundo cristiano hacia el judío tiene que ver con el sistema de sacrificios que se hacía en el templo, la cual sabemos cesó como resultado de la destrucción del templo en el año aproximadamente la era 70. Obvio, el profeta Oseas nos había indicado de que cuando el templo se habría de destruir, todos los sistemas del sacrificio, las ofrendas y todo, habría de ser incapacitado, no podemos hacerlo, no podemos cumplirlo. Y como resultado nos dio el profeta Oseas la forma de poder llevar nuestros sacrificios delante de Dios, que era nuestros labios de confesión al pecado y pedir a Dios perdón. El problema del sistema del sacrificio que estaba en el templo es que la gente se acostumbraba, tomaban por leve lo que era el sistema del sacrificio. Obvio, ningún animal podía servir como un perfecto sacrificio para el ser humano que tenía que pedir perdón a Dios. Entonces se acostumbraban a decirlo y hacer las cosas de ruta, de costumbre. Y por lo tanto el profeta Oseas había indicado claramente que de qué es todo estos sacrificios. ¿Acaso yo te lo he pedido? Dice Dios al pueblo de Israel. Y la realidad es que no, lo que Dios quería siempre desde ese entonces era un corazón contrito y humillado, en la cual Dios no lo desprecia. Lo opuesto, amigos, Dios quiere que nuestro corazón sea un corazón quebrantado, contrito, un corazón y una vida que esté llena de lo que es obediencia a Dios. Dios desea más la obediencia que todos los sacrificios. Eso es lo que leemos también en el libro de Samuel, cuando Dios le dice a Saúl claramente, Dios desea obediencia más que sacrificio. No necesariamente creencia. Mucha gente creen pero no obedecen. Mucha gente piensan pero no actúan. Y lo que Dios desea de nosotros es que actuamos en obediencia. Y muchos de estos actos de obediencia tienen que ver con no hacer o hacer. No hacer lo malo, hacer lo bueno. Y hay una serie de mandamientos que Dios nos da que podemos cumplir con sus mandamientos y sus deseos. Por eso es la voluntad de Dios, como nosotros decimos, Yehi Razón, que podemos cumplir con lo que Dios desea dentro del aspecto de la humanidad. Dios no pide nada difícil para nosotros. Todo lo que Dios nos pide que hagamos está dentro de la capacidad humana de hacerlo. La pregunta es si queremos o no queremos hacerlo. Eso es totalmente diferente. Y es por eso que yo le hago la pregunta a ustedes los cristianos. Si el sistema de sacrificios de animales, en la cual se sacrificaban los animales, se derramaban la sangre, no efectuaba lo que era en sí el verdadero conexión con Dios en cuanto a lo que es todos estos sacrificios, ¿cuánto más un sacrificio de un ser humano en la cual Dios jamás pidió del pueblo de Israel, ni pidió, ni dijo que lo iba a hacer él mismo? Entonces ahí es donde está la problemática de utilizar a Jesús como el Cordero de Dios, el sistema factual de lo que es el sacrificio. Literalmente, si los sacrificios de los animales eran en balde, hasta el punto donde no había verdadero arrepentimiento y teshuvá, cuanto más en cuanto al asunto de Jesús siendo el sacrificio, según el cristianismo, de un mundo totalmente afuera de la voluntad de Dios. Ni el sacrificio de los animales, ni el sacrificio de un ser humano podrá lograr lo que es el perdón del pecado del ser humano. Entonces, ¿a dónde
cabemos. ¿A dónde entonces estamos? Ahí nos hallamos lo que es al centro del mensaje de Moisés, el centro del mensaje de la Torá, que simplemente nos enseña que podemos conectarnos a Él, sea con temor o con amor. El amor de Dios nos apega a los mandamientos y el temor de Dios nos hace recordar que no somos mayor que cualquier otro. Es decir, todos estamos sujetos al plan divino, sea judío o sea cristiano o gentil. Y es por esto que tenemos una obligación de temer a Dios y guardar sus mandamientos. No es un asunto de una gracia barata a la cual dedicó Pablo, totalmente contrario a de Jesús. No, amigos, la fe en Dios ejerce obediencia. Esa obediencia demanda del ser humano lo que es vivir según el mandato divino, no ir en contra de ella. Y por eso, por años, se puede decir, el problema más grande entre el pueblo judío y el pueblo cristiano fue en este asunto de lo que es la ley y la gracia. La gracia se revela en la ley. La gracia se revela en la ley, pero la gracia cristiana no se revela la ley. Se revela lo que es la licencia de hacer y no cumplir. ¿Cuántos cristianos conozco yo que dicen y no hacen? Yo también conozco muchos judíos que hacen igual, pero no te niegan el hecho que están en desobediencia. Te lo dicen. Yo no soy observante, yo no cumplo. Pero esto no es lo mismo que sucede en el mundo cristiano. Todo el mundo, aleluya, es creyente, pero en su vida diaria hay una gran brecha entre el dicho al hecho, y eso, amigo, es un gran estrecho. Y es por eso que uno llega a mirar a ver cómo está el mundo y comienza a ver todos diferentes aspectos, y nos llegamos a recordar que en balde murió Jesús. En balde lo mataron porque quería ser el Mesías, el rey de Israel, y no lo logró hacerlo. Su sangre fue derramado por gusto. Porque cada vez que un cristiano no hace lo que Dios le manda, está diciendo en forma tan clara: en balde moriste, Jesús. Yo no creo en tu sacrificio. Bueno, nosotros los judíos no creemos en el sacrificio de Jesús, eso es claro. Pero tenemos un mandamiento, una ley, una orden celestial que nos encomienda a lo que es la obediencia por amor y por temor a Dios, y de esta forma cumplimos lo que Dios manda. Ahora, la otra pregunta que yo estaba rascándome la cabeza es la incógnita. Nadie puede guardar los mandamientos, es imposible guardar los mandamientos. Y sin embargo, el mismo Jesús mandó a sus discípulos guardar los mandamientos, que cualquiera que en sí negara o disminuyera cualquiera de esos mandamientos, ellos serían deshonrados en el mundo más allá, siendo que ellos están disminuyendo la palabra de Dios, las enseñanzas de Dios, la ley de Dios. Claramente la ley está todavía en vigencia en el día de hoy. Hay muchas cosas que no se pueden cumplir y hay muchas cosas que sí se pueden cumplir. Además de lo que llaman en el mundo cristiano los 10 mandamientos, hay muchas otras leyes que se pueden cumplir. Y es ahí donde yo hago hincapié. Podemos hacer lo que Dios nos manda y de esta forma expresamos nuestro amor a Él. Por amor o por temor, pero hay que hacerlo. Es una obligación y un privilegio de hacerlo. Y es por eso estaba yo hablando con alguien, cuando la expresión es que los que son hijos de Dios es una palabra muy clave para indicar que hay un cambio de relación. Es lo mismo de un pacto. Cuando uno llega a ser hijo de Dios, eso significa que entra en un acuerdo con Dios de ser hijos adoptados, convertidos de corazón, no de labios y de profesión. Y esto es la realidad. La realidad es que cuando se habla de la conversión al judaísmo, a la fe hebrea, lo que es las enseñanzas de Moisés, uno cambia rumbo de pacto. Es, por ejemplo, ahora mismo, yo le digo a ustedes, mira, te voy a ofrecer un contrato, y este contrato
tiene un acuerdo con Dios el Padre único y exclusivo. Si usted está de acuerdo, vas a firmar y vas a entrar en el pacto. En este pacto es para siempre, no puede salir de ella. Y aunque siquiera el pacto y el acuerdo tiene ciertos artículos que trae vigencia sobre lo bueno y las partes malas del contrato. Este es el acuerdo que Dios hizo con el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel dijo, lo haré y luego lo voy a entender. El mundo cristiano lleva una similitud a ese contrato antiguo. La única diferencia es que no hay nada que hacer. Hay solamente creer. Creer, creer, creer y nada de haceros. Aunque Jesús dijo, el que hace mis palabras será honrado. Y las palabras de Jesús, cuando lo compara con Pablo, son totalmente diferentes que Pablo. Jesús requirió de sus discípulos seguir las leyes de Dios como los fariseos y los escribas. Fíjese que no dije saduceos. Y de esta forma demostrando que él era más alineado al pensamiento de los fariseos. Porque todo lo que ellos os mandan, lo que ellos te dirigen a hacer, hazlo. Simplemente que no seas hipócrita, como hoy en día existen muchos hipócritas en ambos mundos, en el mundo cristiano como en el mundo judío. El aseo toma un lugar muy importante en la vida de la persona de fe en Dios. Si usted dice que cree en Dios, pero no hace los mandamientos, eres un hipócrita. Perdona de decírselo. Eres un hipócrita. Aun si hace un mandamiento, y ese mandamiento lo hace a la perfección, por lo menos está cumpliendo con parte de la palabra de Dios. Y esto es lo que Dios mira. Mira el corazón, en cómo lo estás haciendo y por qué lo estás haciendo, y en la forma como lo estás haciendo. Y ahí cumplimos con todo lo demás. Por eso los rabinos han enseñado de que el que en sí aprende Torah es como si cumpliese toda la Torah. Y es por eso la importancia del aprendizaje de las Sagradas Escrituras, amigos. Porque cuando llegas a aprender cada mandamiento, llegas a entender la importancia de cada mandato y cómo obedecerlo y cómo cumplir con vuestra misión en esta tierra. No hay que ser un gran predicador ni un gran rabino para poder agradar a Dios en tu vida cotidiana. Los sacrificios en balde, pero lo que Dios quiere en vez del sacrificio y la dependencia en los sacrificios, sea este animal o humano, incluyendo a Jesús, rechacemos todo lo que en sí impide para que podamos tener una relación viva y eficaz con el Creador, y esto se hace en obedecer a lo que Dios manda, no lo que su emoción o su sentimiento o su denominación religiosa de filiación le manda, sino hay que cumplir con Dios. Y yo creo que cuando cumplimos con Dios, Dios cumple con nosotros. ¿Qué cree usted?